Buenos días, profesor. Mi nombre es Camila Lisset López Gómez del grupo 404A y hoy les vengo a presentar mi tema, que son las relaciones intra e interespecíficas. Entonces daremos una pequeña introducción para empezar este tema. ¿Qué son? Las relaciones intraespecíficas se refieren a las interacciones entre individuos de la misma especie dentro de una población. Estas interacciones pueden incluir competencia por recursos como alimento, espacio o pareja, así como la formación de jerarquías sociales o la cooperación en actividades como la caza o la crianza. Por otro lado, las relaciones interespecíficas son las interacciones que ocurren entre individuos de diferentes especies. Estas suelen ser de diversos tipos, como la depredación, donde una especie se alimenta de otra, la competencia por recursos compartidos como alimento o hábitat, mutualismo, donde ambas especies se benefician, y parasitismo, donde una especie se beneficia a expensas de otra. Estas relaciones son fundamentales para entender la dinámica de los ecosistemas y cómo las especies interactúan entre sí para sobrevivir y prosperar en su entorno. Los tipos: depredación, neutralismo, asociación gregaria, competencia, ectoparasitismo, simbiosis, endoparasitismo, mutualismo, comensalismo, asociación colonial, asociación estatal, inquilinismo, amensalismo, parasitoísmo, cooperación. A continuación veremos más a profundidad cada relación con ejemplos para entender mejor el tema. La depredación es el proceso natural dentro de los ecosistemas. Los depredadores regulan las poblaciones de sus presas, impidiendo que aumenten de manera drástica. De modo indirecto, evitan la degradación de la vegetación y el suelo, y también favorecen a la captación de agua. En su ausencia, los ecosistemas se degradan. Un ejemplo es el león cazando a una cebra. El neutralismo es una relación en donde dos especies diferentes comparten el mismo hábitat, pero ambas especies ni se benefician ni se perjudican, se mantienen indiferentes una de la otra. Es decir, las dos poblaciones son independientes, no hay interacción ni positiva ni negativa. Un ejemplo es la cebra y una jirafa, que se alimentan de recursos distintos. Asociación gregaria es una relación intraespecífica que se da cuando los individuos de una población se asocian para recibir algún tipo de beneficio, como seguridad, cuidado de la prole, actividades de caza, etc. Un ejemplo es la agrupación que representan las hormigas. La competencia
es la relación entre organismos que combaten por los mismos recursos. Esta competencia intraespecífica ocurre entre miembros de una misma especie, y esto mejora las adaptaciones de la especie. Un ejemplo son los osos peleando. El ectoparasitismo se refiere también a los patógenos que generalmente infectan solo las capas superficiales de la piel. Un ejemplo son las pulgas que viven en la piel de un perro. La simbiosis es un término general para las interacciones interespecíficas en las cuales dos especies viven juntas en una asociación íntima de largo plazo. Un ejemplo, el pez payaso que no alimenta a las enómenas. El endoparasitismo se refiere a los parásitos que viven en el interior de su huésped. Existen endoparásitos que atacan a las plantas o animales. Un ejemplo de esto es la Taenia solium, que vive en el intestino humano. El mutualismo es una interacción biológica entre individuos de diferentes especies, en donde ambos se benefician y mejoran su aptitud biológica. Un ejemplo es el búfalo y el ave picabueyes. El comensalismo es una forma de interacción biológica en la que uno de los intervinientes obtiene un beneficio, mientras que el otro no se perjudica ni se beneficia. Un ejemplo es la rémora que limpia los dientes del tiburón. La asociación colonial son agregados de individuos que provienen de un mismo progenitor. Un ejemplo son los corales marinos. La asociación estatal es la división del trabajo en la población. Esos individuos que la conforman representan diferencias morfológicas, revelando las distintas funciones que desempeñan. Un ejemplo son las colmenas de abejas. El inquilinismo es una relación ecológica en la que una especie inquilina vive sobre o en el interior de otra especie, sin perjudicarla. Un ejemplo son los cangrejos que se ocultan en el interior de una concha de un caracol. El amensalismo es una relación biológica que se establece entre dos organismos en la que uno impide el otro que crezca y se desarrolle o incluso sobreviva. El individuo que se ve perjudicado suele ser el de menor tamaño o el más débil, mientras que el otro organismo ni siquiera registra su presencia. Un ejemplo son los hongos, que se alimentan a partir de la materia orgánica, es decir, absorben nutrientes de otras poblaciones, a las que perjudican y debilitan. Un ejemplo de esto es el hongo Penicillium, que produce una sustancia denominada penicilina, que impide el crecimiento de las bacterias. El parasitoísmo es un tipo de asociación biológica entre otros organismos de diferentes especies, en la que uno de ellos, el parásito, obtiene el beneficio de la relación y vive a expensas de otro, causándole daño generalmente. Un ejemplo son las garrapatas que causan irritación o infección. Y por último, la cooperación, que hace referencia a los organismos individuales que suman sus esfuerzos para conseguir una meta que les aporta un bienestar en común, en lugar de competir entre sí para alcanzarla de esta manera. Un ejemplo son las hormigas, que se reparten el trabajo entre miles de ellas. Conclusión. Las relaciones intraespecíficas son fundamentales para comprender la dinámica y la estabilidad del ecosistema. Ambos tipos de relaciones desempeñan roles cruciales en la regulación de poblaciones, la distribución de recursos y la evolución de especies. Como ya mencioné, estas relaciones incluyen la competencia por recursos como alimento, agua, territorio y pareja, así como la cooperación entre miembros de una misma especie, como la formación de grupos sociales, la crianza y la colaboración de la caza. Estas interacciones pueden influir significativamente en la estructura y dinámica de las poblaciones, determinando la densidad de individuos en una área determinada, la distribución espacial y la estructura etaria de una población. En resumen, estas relaciones intraespecíficas son elementos esenciales en la ecología y la evolución de los organismos, ya que estas interacciones moldean los patrones de distribución, abundancia de las especies y así la estructura y la función de los ecosistemas. Comprender estas relaciones es fundamental para la conservación de la biodiversidad y el manejo sostenible de los recursos naturales. Gracias por su atención.